Tomamos nuestros asientos, le damos gracias a Dios. Y quiero contarle algo, iglesia. A ver, ¿qué pasa si esta luz se apaga? La que estamos, ¿cómo estábamos? A ver, ¿se duerme así? Está bueno, ¿no? ¿Está mejor así? No se me duerma después, ¿eh? Bueno. Bueno, querida iglesia, quería contarles que estamos caminando hacia la promesa que Dios nos dio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos prometió Dios? Hijos. Y por más que lo sabíamos, una cosa es saberlo y otra cosa es caminar hacia ello. Caminar hacia ello tiene que ver con un tiempo específico de parte de Dios, tiene que ver con una determinación. Y quiero contarles que como iglesia comenzamos a caminar, a determinarnos hacia esa promesa que el Señor nos dio. Dios tiene sus formas, ¿no?, de trabajar con nosotros. Y esto me traía un poquito a memoria lo que pasa en todo el proceso de los viajes a África, ¿no? Sabemos que tenemos que ir, sabemos que tenemos que ir en el año, vamos haciendo cosas generales, pero hay un momento en el que el Señor nos dice ahora. Y generalmente cuando nos dice ahora, no es cuando las cosas están listas. Está lo más importante de todo, que es la interpretación de su voluntad. Y entonces comenzamos a caminar hacia eso. Y en la medida que vamos caminando por medio de la confianza en Él hacia lo que Él nos manda, las cosas comienzan a pasar. Pero sucede algo, muchas veces hay gente que también quiere venir, pero a veces no lo interpreta de la manera correcta lo que es caminar en virtud a la dirección de Dios, en virtud a la fe. Y a esas personas, en la medida que vamos caminando, yo muchas veces le pregunto, cuando ya estamos llegando al final, ¿y cómo va? Y bueno, yo ahí estoy esperando que Dios me hable, pero ya Dios nos habló, ya era momento de caminar. Y cuando ya está todo preparado, por ahí a esa persona después le faltan las inyecciones, las vacunas. Hoy me va a patinar un poquito el rígido, estoy con un poco de gripe, así sepa disculpar algunas cosas que... Entonces, no, pero me faltan las vacunas. Bueno, ponete las vacunas y ya no hago a tiempo, y ya no hace a tiempo y ya no puede viajar. Pero hubo todo un proceso de caminar hacia ese lugar hasta que la cosa se produjo. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque empezamos a caminar, iglesia, hacia ese lugar. Empezamos a caminar hacia esos hijos que el Señor nos prometió. Y en esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos despertar a esta realidad y podamos ocupar cada uno el lugar que Dios nos llamó a ocupar. Entonces empezamos a caminar hacia ese lugar. Ocupá ese lugar. Ocupá el lugar que Dios te dio. Y si no sabes cuál es el lugar que Dios te dio, preguntá qué lugar podés ocupar. Orá, preguntale a Él, preguntanos a nosotros, ¿qué lugar podemos ocupar en este momento, en este tiempo, mientras caminamos hacia esa promesa? Es tiempo de engendrar hijos, es tiempo de recoger aquellos hijos que el Señor ya prometió desde que la iglesia todavía no tenía un espacio físico y ahora es tiempo del cumplimiento de esa promesa. Iglesia, estamos caminando hacia ese lugar. Amén. Hoy vamos a estar hablando, o viendo, mejor dicho, el capítulo 4 de Gálatas, y es un capítulo revelador, es un capítulo desafiante para nuestras vidas, porque es un capítulo que de alguna manera nos va a revelar. Recuerdan que nosotros siempre oramos por cuáles son los obstáculos que no nos dejan crecer en la fe. Bueno, el capítulo 4 de alguna manera nos va a revelar un obstáculo y nos va a enseñar la diferencia que hay entre la libertad en Cristo y la esclavitud.
Muchas veces, por más que venimos a la iglesia, por más que oramos, que buscamos al Señor, no vivimos como libres, sino vivimos como esclavos. Vivimos limitados en todo aquello que el Señor nos dio por diversos motivos. Algunos porque se sienten acusados, condenados, no se sienten dignos. Otros porque, bueno, lamentablemente su vida está partida en dos. Por diversos motivos hay obstáculos que no nos permiten y no nos dejan crecer. Es muy pertinente a este tiempo que vamos a vivir como iglesia. Entonces, en la medida que vamos a estar viendo este capítulo, nos va a permitir ver el obstáculo por excelencia y tratar de correrlo para que nuestra vida pueda ser una vida de fe, una vida de libertad. ¿Amén? Bueno, tiene para anotar, ¿no? ¿Trajo para anotar? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Capítulo 4, vamos a ir al versículo 1 entonces. El versículo 1 es muy nutrido, así que bueno, de ahí usted saque los conceptos más importantes. Tenemos el capítulo 1. También digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Por supuesto, cuando nos habla de herederos, ¿quiénes son los herederos? Nosotros somos herederos. Nosotros somos primeramente salvados por Cristo Jesús, salvados de nuestro pecado, de algo que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos. Ahora, lo maravilloso de la obra de Jesucristo no es solamente que nos salva nominalmente, sino que nos hace hijos. Eso es maravilloso. Somos salvados del pecado y somos hechos hijos, cosa que nosotros no podemos ser ni tampoco lo somos por naturaleza. Somos creación de Dios. Un culto recuerdo que se me ocurrió decir esto, ¿no? No todos somos hijos de Dios y se me levantó uno y se enojó ahí, pero es cierto lamentablemente. Somos creación de Dios y somos hijos de Dios cuando aceptamos el espíritu de adopción. Cuando somos salvados y lo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos hechos hijos. Y por supuesto, como hijos tenemos el beneficio de que de ser herederos. Es maravilloso. Sos salvado, sos hijo y sos heredero. Lo más triste es cuando nosotros no vivimos de esa manera. No vivimos como personas salvadas porque nos sentimos condenadas por nuestro pecado. No vivimos como hijos y no abrazamos esa identidad porque nos sentimos indignos. Y no vemos la herencia que tenemos en Cristo Jesús por falta de confianza, por falta de fe. Eso hace que muchas veces nuestra vida sea apática, que no sepamos caminar en un desafío de fe, porque todavía no entendemos bien esto. Ahora, Pablo tiene que descubrir a los Gálatas todos estos principios porque los Gálatas no lo entendían tampoco y nosotros tampoco muchas veces lo entendemos. Lo sabemos en nuestra mente, pero no lo vivimos como tal. No, deja el primero. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Los romanos tenían esclavos, ¿no? La jerarquía romana tenía esclavos para todas las cosas. Pablo toma mucho ejemplo de la cultura romana, ¿no? Para que se pudiera entender, de la cultura griega y de la cultura romana. Pero más que nada él enfatiza, no nos olvidemos también que él era de nacionalidad romana, ¿no es cierto? Entonces él toma muchos ejemplos de los romanos para que el pueblo pudiera entender. Era la cultura por excelencia en ese momento. Entonces, la jerarquía romana tenía distintos esclavos para distintos quehaceres de las cosas, entre ellos para la crianza de los chicos. Entonces, ¿qué sucedía? Que, por así decirlo, el esclavo tenía autoridad sobre el niño, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo tenía que cuidar, lo tenía que educar, le tenía que decir lo que sí, lo que no, y tenía que obedecer. Pero el esclavo seguía siendo esclavo y el heredero seguía siendo heredero. El heredero iba a heredar todos los bienes del padre y el esclavo en un futuro sería esclavo del niño también. Pero mientras era niño, la jerarquía era dada de esa manera. Vamos al otro.
mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? En la cultura rumana había un tiempo señalado por el Padre. Ese tiempo señalado por el Padre generalmente era en fecha de esa época, era el 27 de abril. Era un tiempo de iniciación en donde el niño dejaba de ser niño y pasaba a ser hombre. Para esto se hacía una ceremonia, que era una ceremonia de índole sagrado, en donde se le cambiaba la toga al niño. Dejaba la toga de niño y se le ponía una toga de hombre. Y el niño tenía que hacer un sacrificio, por así decirlo, que no era tal, pero sí como ofrenda tenía que presentar sus juguetes en el templo de Apolo. Tenía que entregar a Apolos sus juguetes. Su juguete preferido, ya sea el niño una pelota, la niña una muñeca, ¿no es cierto? Pero era símbolo de dejar de lado ahora el entretenimiento para abrazar la responsabilidad. Entonces, esto era indicado por el padre, no era una edad justa, sino que el padre indicaba cuándo el niño, llegado esa fecha, podía pasar de niño a ser hombre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos de este mundo. Y esto yo quiero que usted lo anote con fibrón, con marcador, remárquelo, póngale en el celular o en la tablet, póngale un resaltador, porque este es el gran problema, no solamente que tenían los Gálatas, sino que tenemos nosotros también. Y son los rudimentos de este mundo. Ahora bien, el término rudimento quiere decir algo en fila, algo en orden. Era una definición que se le daba al ejército, al orden del ejército, pero ese concepto después fue evolucionando hasta llegar a lo que sería el ABC del comportamiento del hombre natural. A eso se lo define como rudimento. Y el comportamiento del hombre natural es simplemente la ley de causa y efecto. Es el mérito y la ganancia. Y esta ley, que es rudimento de este mundo, de alguna manera era la que regía este principio de religión legalista y carnal que tenían los Gálatas. Y de alguna manera este principio es el que empapa muchas veces nuestro concepto de religión, de espiritualidad, de vida en Cristo. Gran parte de nuestros problemas lo tenemos, ¿por qué? Porque los rudimentos de este mundo, ese ABC de este mundo, esa ley de mérito y ganancia, de causa y efecto, es la que nosotros traspolamos en nuestra relación con Dios. Y es más fácil vivir es más cómodo, no más fácil, vivir una religión basada en los rudimentos de este mundo que vivir una vida espiritual en Cristo. ¿Por qué razón? Porque a quien no le gusta recibir una recompensa de sus méritos y a quien no le gusta ganar algo con su esfuerzo. Eso, por supuesto, nace de la incredulidad y va a traer consigo la jactancia. Pero lo peor de todo, que va a cubrir la hipocresía. Eso es similar al abrigo de hojas que Adán pone en sí, ¿no es cierto?, siendo un ejemplo de lo que sería una religión, ¿no es cierto?, o un espíritu legalista, que luego el Señor tiene que quitar eso, descubrir su pecado y después de descubrir el pecado, ¿qué hace? Cubrir de manera profética su vida con la piel de un animal inocente. Cuando nosotros nos basamos en los rudimentos de este mundo, nos esforzamos por agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Presentamos nuestros méritos y nos comparamos con otras personas. Hacemos un gran esfuerzo para que nuestras obras sean aceptadas delante de Dios e indirectamente cubrimos la hipocresía en nuestra vida. Es fácil vivir una vida así, pero nunca experimentamos lo que es la plenitud del Espíritu, porque es totalmente inverso a la gracia. En la gracia,
tus méritos no cuentan y vos no ganás absolutamente nada. En la gracia, por medio de la fe, vos aceptás todo lo que Jesucristo hizo por tu vida. Cuando digo todo, digo todo. En la gracia no es tu mérito el que te hace aceptable. Es tu fe la que te hace aceptable. Es tu confianza en el Salvador la que a vos te hace aceptable. No es tu ganancia, no es tu esfuerzo por ganar algo. Es tu obediencia por amor. Entonces es algo completamente distinto y no hay hipocresía. ¿Por qué razón? Porque vivimos desnudos delante de la presencia de Dios, sin disfrazar absolutamente nada. ¿Cuántas veces cuando vamos en contra de nuestro hermano? ¿Cuántas veces cuando nos enojamos con nuestro semejante? Actúa este principio de los rudimentos del mundo, de creernos algo más que el otro y tapar con esto nuestra hipocresía. Es como dijimos anteriormente, cuando David tapa su homicidio, ¿no es cierto?, queriendo ser justo con la realidad de otro. La gracia es la que nos permite disfrutar a Cristo y es la que nos permite no dejar que Satanás ni te acuse ni te condene. Porque ¿sobre qué principio Satanás te acusa y te condena? Sobre tu falencia. Los rudimentos de este mundo, ¿qué te dicen? Ley de causa y efecto. Lo que yo hago es lo que soy. Lo que yo trabajo es lo que gano. Entonces, ¿qué pasa? La ley, de alguna manera, está basada en causa y efecto. Voy a vivir por ella. Si yo quiebro la ley, muero. Eso es la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y en esto el enemigo tiene autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros porque ninguno puede cumplir la ley. Y a veces nos hacemos legalistas abrazando los rudimentos o los principios de este mundo, basando nuestros méritos. ¿No vieron lo que yo hice, por Dios? ¿No me tienen en cuenta lo que yo hice? Y todo ese tipo de cosas que son rudimentos. Cualquier cosa que yo hago, la hago como respuesta al amor a Cristo. No la hago como mérito propio. Ahora, el enemigo nos acusa cuando fallamos en algún punto de la ley. Cuando hacemos las cosas de manera prolijita, pero en algún punto fallamos. ¿Qué pasa? Viene y condena, y yo acepto esa condenación. Cuando tendría que ser completamente diferente, bajo la gracia. Y sí, ya sé lo que soy, como decía Gaby hoy cuando dirigía. Hablamos de nuestras debilidades. Y no escondas tus debilidades. No las escondas. Porque esconder tu debilidad y jactarte de otra cosa te hace hipócrita. Andá delante de Dios con tus debilidades y no nos van a quedar resto para juzgar a nuestro hermano. No nos va a quedar resto para mirar la paja del ojo ajeno. Nos vamos a encontrar como somos. Entonces, Señor, vos me conocés. El Señor dice, por supuesto que te conozco. Sigo trabajando en tu vida y está todo resuelto. Pero cuando yo de alguna manera soy jactancioso con mi mérito, viene el enemigo y condena el área floja de mi vida y por supuesto me frustro, me bajoneo. Esto es un poquito lo que pasaba con los Gálatas y esto es lo que a veces sucede con nosotros. Entonces, ¿por qué no somos humildes? No somos humildes porque no estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley. Y bajo la ley nos jactamos de nuestros méritos. Y esos son los rudimentos de este mundo. Y eso es lo que traía, lamentablemente, esclavitud sobre los Gálatas y trae también esclavitud sobre nuestra vida. ¿Por qué nos falta libertad? Porque nos falta la confianza de vivir en la gracia del Señor. Y ojo con esto, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia en un corazón que no está convertido se convierte en una licencia, ¿para qué? Para la frialdad espiritual. Pero para un corazón que teme a Dios, la gracia es la libertad absoluta. Porque puede ir a Dios, puede hacer la voluntad de Dios, puede agradar a Dios, aunque el enemigo lo condene, no lo bajonea, porque sabe que no es por su mérito, no es por su debilidad, es por los méritos de Cristo sobre él. Tenemos que acostumbrarnos a movernos
en esta gracia, en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres. No te pegues continuamente con lo malo que sos. Sos malo. En tu naturaleza no mora el bien, pero sos hijo, perfecto en Cristo Jesús, declarado perfecto en Cristo Jesús sin mancha, no por vos, sino por Él. Eso nos trae humildad, eso nos trae libertad y eso nos trae ánimo. Porque nadie que vive bajo condenación vive con ánimo, vive con alegría, vive con libertad. ¿Se entiende? Entonces nos está diciendo, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Seguimos. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Cuando habla del cumplimiento del tiempo, está hablando específicamente, primeramente en un contexto histórico. Hay algo que, bueno, Lucio como profesor de historia lo conoce, que se llama la PAC romana, que era un ámbito de paz que hubo en el Imperio Romano que permitió la expansión del imperio. Al enemigo no atacar el imperio pudo expandirse con caminos, pudo expandirse, ¿no es cierto?, en su civilización, fortificar ciudades, ¿no es cierto? Todo esto indirectamente, ¿qué hizo? Permitió o preparó todo para que el evangelio pueda ser llevado a todos lados. Pablo va a ser quien más provecho le va a sacar a todo esto. Eso es una de las partes del tiempo, ese contexto histórico. Y otro contexto profético está en el libro de Daniel, que en el año 483 ya estaba llegando, o sea que ya se iniciaba la segunda semana profética. ¿Recuerdan las 3 semanas proféticas? Ya se iniciaba la segunda semana profética. ¿Y cómo iniciaba? Con el Mesías. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es el tiempo, llegado el tiempo. Esto nos tiene que llevar a nosotros a crecer en la fe, a entender que Dios tiene sus tiempos en todo, no solamente en nuestra vida, sino también sus tiempos históricos. Cada vez que nosotros vemos cosas raras, cosas que parecen, ¿no?, que precipitan todo, bueno, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su calendario y no hay hombre alguno que lo pueda alterar. Cuando llega el momento, se cumple. Babilonia es el sistema de este mundo. Babilonia es la que compra, la que vende, todo el mundo comercial está basado en Babilonia. Dice la palabra de Dios que cuando viene el juicio sobre Babilonia, todo ese sistema del cual se compra, se vende y todo, solamente en un día cae. En un día. Y dice que toda la gente que tenía la esperanza en ello lloraba, lamentaba, ¿no? Es el calendario del Señor. En la medida que lleva el final de los tiempos, cada acontecimiento histórico se cumple. Pablo está haciendo referencia del acontecimiento de la segunda semana. Es el tiempo y nosotros tenemos que estar preparados también para los tiempos que vienen. Esto nos tiene que llevar en dónde está puesto nuestro corazón. Que no esté tu corazón puesto en un lugar donde en un día va a caer, sino que esté puesto tu corazón en alguien que es eterno. Amén. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiéremos la adopción de hijos. Este asunto de redención y adopción es un poquito lo que hablamos al principio. El esclavo solamente podía ser redimido con alguien que tuviera la facultad de poderlo redimir. Solamente nosotros podíamos ser redimidos por alguien inocente, pero tenía que ser a su vez un hombre. Solamente lo podía hacer Dios hecho hombre. Y no solamente el Señor vino al mercado de esclavos y liberó al esclavo, sino que no lo hizo como un esclavo sirviente. Lo liberó de la esclavitud y lo hizo hijo. Lo crió como hijo, te cría como hijo, te forma como hijo. No te pone ahí simplemente para que lo sirvas. El servicio es una consecuencia de nuestro amor a Él, no es una responsabilidad obligatoria.
¿Se entiende? Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones que clama, Abba, Padre. A veces cuesta entender, el otro día leía justamente un boletín de David Wilkerson y él hablaba de hijos verdaderos e hijos extraños, ¿no? Que muchas veces como en las distintas iglesias, en las distintas sectas, se forman hijos extraños. ¿Quiénes serían los hijos extraños? Aquellos que no nacen de una conversión verdadera, que no nacen del Espíritu, ¿no? Sino que están, van, asisten, pero que no hay una vida del Espíritu, un nacimiento espiritual en su vida. Y los hijos verdaderos, que son aquellos que nacen de la convicción de pecado, del arrepentimiento y de tomarse definitivamente de la mano de Dios. Entonces aquí nos está hablando de cuál es la garantía. Entonces, ¿cómo sé yo si soy hijo extraño o hijo verdadero? Porque cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón el testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da la pauta. Entonces, ¿qué pasa? Abba, Padre. El hijo verdadero puede clamar de su corazón en medio de cada dificultad, de cada desafío de su vida, Abba, Padre. ¿Qué es Abba, Padre? Abba Padre es un término, ¿no es cierto?, que tiene que ver con intimidad. Es un decir papito mío, mi querido papi, es un término de intimidad cariñoso, pero a su vez también tiene el énfasis del clamor. El hijo verdadero, en medio de la lucha, de la aflicción, o en el medio de la plenitud, que es lo que clama de su corazón, Abba Padre. De la misma manera que no podemos llamar al Señor Señor, o sea, no le podemos imputar a Él autoridad sobre nuestra vida. No siendo por el Espíritu Santo, tampoco le podemos decir papito mío, sino es que el Espíritu Santo mora adentro nuestro. Y es la garantía que somos hijos. Amén. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Siempre es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta la herencia. Perdonen, ¿eh? Siempre es importante que podamos tener la herencia. ¿Por qué razón? Porque la herencia implica lo que es nuestra verdadera vida. Este tiempo de vida que vivimos en esta tierra es para vivirlo de manera responsable, es para vivirlo de manera prolija. Vamos a tener que dar cuenta cómo vivimos en esta tierra, pero tenemos que comprender que es una fracción muy pequeña, son solamente 80, llamémoslo 85 años, ¿no es cierto?, de vida general por toda una eternidad. ¿Qué quiere decir? Esta vida temporal es preparatoria para la vida eterna. Como vivamos en esta vida, va a ser cómo vamos a presentarnos en la eternidad. Vamos a ser conocidos como vivimos en esta vida. Si en esta vida estamos en medio de una lucha espiritual, en esta vida queremos crecer a imagen de Jesucristo, el día que podamos estar en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar a imagen de su Hijo. Pero si vivimos desentendidos completamente de la vida espiritual, ¿no es cierto? El día que estemos en esa eternidad, vamos a ser como ese hombre que entró a la fiesta y no estaba vestido acorde a la fiesta, ¿no? Es como que no nos vamos a encontrar en ese lugar, nos vamos a encontrar mal, ¿no? No estoy vestido para esto. ¿Por qué? Porque todo mi corazón estaba metido en lo temporal. Edifiqué, volteé graneros, hice grandes cosas, ¿no es cierto? Pero fui pobre para con Dios. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener nuestra visión en la herencia eterna, porque ahí va a ser donde vamos a vivir por siempre. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo volvés de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales querés volver a servir? O sea, los Gálatas tuvieron una experiencia inicial, ¿no es cierto?, correcta, pero ahora resulta que se volvieron completamente a estos rudimentos, a una religión, ¿no es cierto?, legalista, una religión basada en los rudimentos de este mundo. Qué peligroso es cuando en una congregación entra una falsa doctrina, porque es como Jesús le decía, ¿no es cierto?,
a sus discípulos. Miren que una pequeña porción de levadura hace leudar toda la masa. Cuídense. Cuídense de los saduceos, cuídense de los fariseos, cuídense de la doctrina de ellos, porque algo pequeño hace leudar toda la masa. De la misma manera en nuestra vida, cuando nosotros dejamos que algo pequeño entre en nosotros y lo abrazamos como un conocimiento espiritual y no es tal, eso puede afectar nuestra vida y por ende puede contagiar a otros también. Entonces es importante cuidar la palabra, cuidar la doctrina en nuestra vida y no dejar que ninguna cosa extraña así nomás entre. Hay cosas que cuando muchos de ustedes que están en la red, que miran otros predicadores y todo, está bueno, está bien conocer, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay mucho, como quien dice, hay mucho loco suelto. ¿Mm? Entonces hay mucha cosa que no tiene ni pie ni cabeza y muchos la toman como una doctrina o la toman como algo porque ven todo el contexto general y dicen, no, esto debe ser bueno. Hay que tener cuidado. ¿Mm? Hay que mirar todo, tomar lo bueno, desechar lo malo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, se vuelven de nuevo a atar, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está el mérito. Si yo hago esto, estoy bien con Dios. ¿Eh? Si yo vienen las fiestas y no como carne, no como pescado, estoy bien con Dios. Si yo guardo este día y este día y este día, cuando en la vida espiritual no hay días festivos. Nosotros celebramos la Cena del Señor, por ejemplo. Lo hacemos en obediencia. ¿Qué es la Cena del Señor? Es un acto memorial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que celebra? Celebra la muerte de Jesucristo y ¿qué es lo que está avisando? Que Cristo viene nuevamente. Ahora, eso no es que se hace una vez por mes. La vida espiritual nos lleva a vivir eso cada día en nuestra vida. La Navidad, la Pascua, se vive cada día en nuestra vida. No se vive como un día festivo que hay que cumplirlo. Ah, yo voy a la iglesia y después durante el año no ni aparece, ¿no? No es eso. O sea, cada día se vive. Una fiesta conmemora algo, pero yo cada día vivo esa fiesta para mi Señor, porque mi Señor es una fiesta porque lo amo a Él y porque todo tiene una connotación espiritual. Temo de vosotros que no haya, temo de vosotros que no haya trabajado, no, está mal eso, temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. No está bien redactado eso. Os ruego, hermanos, que no os hagáis 4:12. 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ven por qué hay que mirar todo? ¿Eh? ¿Qué dice Pablo? Tengo miedo que mi trabajo, no lo está diciendo como un, ¿no? Al fin y al cabo, trabajé en vano con ustedes, ¿no? No lo está diciendo de esa manera. Tengo miedo que de todo lo que yo les enseñé desde que nos conocemos no hayan entendido nada. ¿Por qué razón? Porque si ahora ustedes están viviendo bajo los rudimentos de este mundo y se desprendieron de la gracia de Dios, esto es muy peligroso. Esto puede hacer que cada uno de ustedes se pierda. Entonces acá Pablo dice, todo este trabajo parece que es en vano. No puede ser en vano. Se los anuncia. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Por ahí suena medio orgulloso, ¿no? Háganse como yo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Tengan la actitud mía con respecto a Cristo. No es háganse como yo, Pablo. Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo su vida en la mía. Entonces, imiten de alguna manera mi búsqueda de Cristo, mi entrega a Cristo. No se hagan a mi hombre, tomen la actitud que yo tengo hacia Él. Ese es el desafío que les está diciendo. Entonces, ustedes háganse en actitud como yo. ¿Por qué? Porque yo en algún momento fui como ustedes.
Yo era legalista, yo era fariseo, yo conozco donde ustedes estuvieron. Y ahí no hay nada. Háganse como yo. Háganse buscadores de Cristo como yo soy buscador de Cristo. No me imiten en ciertas costumbres personales, imítenme en mi actitud para con Cristo. Y este es un desafío que el mundo entero está esperando de nuestras vidas. Gente que vive hambrienta, sedienta y apasionada por Cristo. Nosotros a veces vemos gente que vive hambrienta, sedienta y apasionada de otras cosas y los admiramos. Pero ¿qué hay de nosotros que tenemos las primicias de Jesús? ¿Vivimos de esa manera? ¿Puede otro ver nuestra pasión? ¿Cuánta gente que ha estado muerta espiritualmente se ha contagiado de la pasión de otro por Cristo y ha conocido de esa manera a Cristo? Si vivimos nuestra verdad como gente que no está apasionada por la verdad, como gente que es una carga, la verdad que tenemos en vez de ser libertad y de ser pasión, ¿quién va a preguntar? ¿Quién referente de qué vamos a ser? Entonces, qué importante que es que nuestra pasión se contagie a otros, que podamos vivir apasionados de Cristo, que podamos decir, vivan como yo, ¿no es cierto? No como yo, Gustavo, sino como mi actitud de búsqueda y de amor a Cristo. Contagiemos a otros con eso. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el Evangelio al principio. Seguimos. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad, y este es el punto. Cuando Pablo llega por su enfermedad. No me pregunte cuál es la enfermedad de Pablo, porque no tengo idea. Hay 10 millones, ¿no es cierto?, de teorías con respecto a la enfermedad de Pablo. Algunos decían que tenía malaria, otros decían que tenía problemas en los ojos después de haber recibido el encuentro con el Señor, y otros decían que fue por la golpiza que recibió. Hay un montón de teorías de lo que podría haber sido la enfermedad de Pablo. No se sabe, pero los Gálatas lo recibieron en un estado complicado y se apiadaron de él. Pero ahora, ¿qué pasa? Se le vuelven contrarios. ¿Por qué razón? Porque él les está diciendo la verdad. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, sobre todo con gente que no conoce al Señor, le va a encantar los consejos que vos le vas a dar como cristiano. Pero cuando vos le digas la verdad en algo, se te va a hacer enemigo, se te va a enojar. Y eso no sucede solamente con gente inconversa, sucede en la iglesia también. Mientras vos no le digas nada a la persona, está todo bien. Pero el día que por ahí marcaste algo, ahí se armó el lío. Entonces, Pablo, por supuesto, no está dispuesto a sacrificar la vida espiritual de ellos por no decirles la verdad. Él está dispuesto a que lo tomen como enemigo, pero no va a dejar de decir la verdad. Y en ese aspecto nosotros también tenemos que ser iguales. Cuidado con esto, hay formas y formas de decir la verdad. Hay veces que con una verdad yo puedo herir y puedo lastimar a alguien. Pero si con amor y misericordia yo voy a transmitir esa verdad, va a ser para edificar y la persona puede que no la tome de la manera correcta también. Pero yo tengo la responsabilidad, porque la palabra de Dios que me dice, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Y la verdad es muy poco amor el que yo puedo tener por alguien si lo veo que está equivocado y no le digo las cosas para no tener un problema. En la relación padre-hijo me haría mal padre. En la relación hermano-hermano me haría mal hermano. En la relación pastor-oveja me haría mal pastor. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los maestros legalistas, basados en los rudimentos de este mundo, se mostraban muy amorosos para ganar el corazón de la gente.
Pero la realidad que el celo que ellos tenían y el celo que ellos le mostraban eran para atraer la admiración y la aprobación de la gente. Eso era lo único que buscaban. Un falso maestro, un falso profeta atrae a la persona hacia sí. Un maestro de la palabra de Dios lleva a la persona a Cristo, atrae la atención de la persona a Cristo. No busca nada para sí mismo. Ellos venían de una manera tal que cautivaban la atención de todo, pero la llevaban así ¿para qué? Para que los demás después lo exaltaran. Y Pablo, lógicamente, está desnudando todo esto. Ahora acá Pablo está hablando de algo, dolores de parto. Podemos decir que Pablo tuvo dolores de parto dobles. Primeramente, cuando los Gálatas nacen, y después, cuando tienen que hacer nuevamente que los Gálatas vuelvan a la confianza en Cristo saliendo del legalismo. ¿Se entiende? Para un líder espiritual, que se forme Cristo en la persona, literalmente son dolores de parto. Un líder espiritual no es como un empresario, ¿no? Que si vos andás en el trabajo está bien, si no andás pasa el siguiente, ¿no? No es de esa manera. La carga que tiene un líder espiritual es que Cristo se forme en el cuerpo, en cada uno de ustedes. El hombre de Dios fue llamado a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es edificar el cuerpo de Cristo? Que de manera individual y particular, Cristo se forme en la vida de cada uno de esos. Y eso es doloroso muchas veces, porque no está la respuesta buena, porque como dice Pablo, por decir la verdad, a veces el líder recibe los cachetazos, recibe los golpes, las frustraciones, pero eso es precio del servicio. Mientras Cristo se forma en cada uno. ¿Por qué? Porque la garantía de cada uno de ustedes, ¿cuál es? Cristo formado en ustedes por medio de la fe. Es la vida de fe pura. Y eso lleva trabajo. Eso lleva discipulado. Por eso les estoy diciendo, vamos a buscar a esos hijos. Caminamos hacia esos hijos, cada uno ocupe su lugar, porque a esos hijos va a haber que formarlos conforme a Cristo, conforme a la imagen de Cristo. Va a haber que guiarlos en una experiencia espiritual para que realmente haya un crecimiento en Cristo. Y eso lo va a tener que hacer cada uno de ustedes. Yo como pastor por mi lado, ustedes por su lado, cada uno en el lugar al cual Dios los llamó. Entonces nosotros estamos yendo hacia eso. Y por supuesto, van a pasar dolores de parto. Porque a veces va a parecer que toda la cosa está armada y de repente se viene abajo el Gálata, ¿no? Y va a ser así, pero nosotros estamos para edificar a Cristo en la vida de las personas. No para hacer una iglesia con una visión particular, no, ninguna de esas cosas raras. El cuerpo de Cristo es para formar cada miembro conforme a la imagen de Cristo. ¿Se entiende? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Acá lo que va a hacer Pablo va a ser una alegoría de Sara y Agar. Y esa alegoría tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la esclavitud. Por supuesto, Sara era una esclava egipcia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con Sara? Agar, perdóname. ¿Qué pasa con Agar? Abraham tiene un hijo con Agar de una manera natural, carnal, fuera de la promesa. Porque le costó esperar al hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa viene literalmente por obra de Dios, por medio de la fe y de manera sobrenatural. Esto de alguna manera refleja un poquito nuestras vidas. ¿De qué manera nosotros podemos vivir un cristianismo según Sara o podemos vivir un cristianismo según Agar? Si vivimos un cristianismo según Agar, ¿qué vamos a hacer? Sara era de alguna manera un resto que Abraham se trajo de Egipto. La manera en la que se movió Abraham fue incredulidad. Y el resultado fue producto de algo natural. Ahora, luego,
cuando nace el hijo de la promesa, por medio de la fe, de manera sobrenatural, ¿cuál es el drama que hay? Hay conflicto. No pueden estar juntos. Cuidado cuando por tus propias fuerzas tomes un pedacito de Egipto, tomes un pedazo de tus propias fuerzas y generes de manera natural algo propio. Porque va a entrar en conflicto con lo verdadero que Dios tiene para tu vida. Cuidado con esto. ¿Se comprende? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Dios te hizo promesas. No quieras forzar con tu fuerza natural que se cumplan las promesas de Dios, porque vas a generar un Ismael. E Ismael va a entrar en conflicto con Isaac. En tu vida, si vos generas algo de manera carnal, lo carnal va a traer consecuencias. ¿Qué pasaba con Ismael? Se burlaba de Abraham. ¿Qué pasaba con Agar? Menospreciaba a Sara. ¿Por qué? Porque entra en conflicto. La ley y la gracia entra en conflicto. Lo carnal y lo espiritual entra en conflicto. Entonces no generes algo carnal que después entra en conflicto con lo que Dios quiere dar a tu vida. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Cuando habla del monte Sinaí, habla de la ley que recibe Moisés. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, hablando de la ciudad física. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Qué mala redacción, por Dios. Mas la Jerusalén de arriba no es la ciudad, ¿no es cierto?, física, es la ciudad espiritual, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, siempre hablando de los dos aspectos, lo natural y lo espiritual. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vos imaginate cuando el Señor le promete a Abraham la multitud de hijos, ¿no es cierto? Aún hoy el pueblo judío no alcanza a ser la multitud prometida. Por eso no está limitado al pueblo histórico, sino que a todo pueblo, lengua y nación, a todos nosotros. Entonces, somos hijos de Isaac, somos hijos de la promesa de Dios por medio de la fe. No somos judíos sanguíneos. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y esto es una realidad. Esto sucede en la actualidad, esto sucedió en los tiempos de Jesús. Vamos a ver que la religión legalista siempre va a perseguir a la gracia. Siempre va a haber conflicto. Vamos a ver, en el tiempo de Jesús, los fariseos perseguían a los cristianos, mataron a Jesús. La religión estatal persiguió durante mucho tiempo a la religión, o llamémoslo, a la vida espiritual de aquellos que habían abrazado a Cristo como Señor y Salvador. Siempre la religión, siempre el legalismo va a perseguir a la confianza, a la fe, a la gracia. ¿Por qué razón? Porque una cosa nace de la carne y la otra del espíritu, y entre ellas hay enemistad. El ejemplo, la alegoría, es Ismael e Isaac, pero la realidad es que eso siempre va a estar presente. Un legalista lo primero que va a hacer es acusar a alguien que vive en la fe, en la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque está orgulloso de sí mismo, de sus méritos y de sus cosas, y no está de acuerdo con la libertad que vive en la fe el otro.
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto nos vuelve a nosotros. ¿Cómo están siendo tus obras? ¿Están siendo obras de fe o están siendo obras de esclavitud? ¿Están siendo obras que nacen de Dios para tu vida o están siendo obras que nacen de tu intención, de lo que vos querés hacer para Dios, de tus fuerzas naturales? Esto es bueno para que cada uno de nosotros podamos poner a prueba las cosas que estamos haciendo. No fuimos llamados a satisfacernos nosotros de Dios. Fuimos llamados a ser salvos y nuestra satisfacción está en hacer su voluntad. Y hacer cualquier otra cosa que no sea su voluntad no tiene sentido. Buscá delante de Dios, doblá tus rodillas, recibí una palabra sobre lo que vos querés estar haciendo. Sé guiado por Dios. Tal vez lo que a vos te gusta no es lo mejor. Ah, pero Dios dijo que me va a dar paz, me va a dar alegría. Está bien, pero no quiere decir eso que también va a darte todo lo que a vos te parece que es lo correcto. ¿Cuántas veces nos gustarían cosas para las cuales creemos que estamos capacitados y no lo estamos? ¿Cómo nos entra en la cabeza que el Señor lo usa Pedro para los judíos y lo usa Pablo para los gentiles? ¿Quién usaría un fariseo arrepentido para los gentiles? Dios. ¿Quién usaría un pequeño de 16 años para pelear con un gigante de 3 metros? No es lo que nosotros o lo que a nosotros nos parece. Tenemos que aprender a oír a Dios, a ser guiados por Dios, porque Él sabe cómo guiarnos al mejor lugar. Hay caminos que al hombre le parecen que son caminos buenos de bendición, pero su fin es la muerte. Y ojo con esto, porque no quiere decir que caminás, está todo lindo y de repente, ¡prá!, ¿no? Quiere decir que vas caminando, confiado, pero vas perdiendo la vida, que es lo más importante. Vas perdiendo el espíritu, te vas endureciendo. Y el fin, cuando se termina todo, lógicamente, es la muerte. La muerte no es necesariamente el cese físico de las cosas. Lo peor que nos puede pasar es la muerte espiritual. Y hay caminos que son muy lindos y nos dan muchas cosas a nivel natural, pero que nos empiezan a matar a nivel espiritual. Cuidado con esto. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, y ahí está diciéndole justamente a ellos, esto es lo que son, esta es la identidad de ustedes. No son hijos de los rudimentos de este mundo, son hijos de la fe, hijos de la gracia, son libres. ¿Ahí no va? Muy bien. Todo esto de alguna manera nos lleva a la reflexión de cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. Cada día tenemos que estar analizándonos. ¿Por qué razón? Porque la vida espiritual es una vida del día a día. Hay tanto de parte de Dios para cada uno de nosotros que no podemos hacer reserva. Es como el maná. No es que con lo que yo recibí hoy tiro toda la semana. No, ya hoy pasó algo en mi vida, mañana a la mañana en tu búsqueda del Señor, en tu devocional privado, Dios ya tiene palabra para tu vida, para seguir guiándote, porque esto es de cada día en nosotros. Por eso es importante vigilar nuestra vida. Y es importante en esa vigilancia entender si nuestra vida está siendo según rudimentos de este mundo, si nuestra espiritualidad está siendo según los rudimentos de este mundo, según mérito, según ganancia, según mérito, o si realmente estoy viviendo libre, si realmente estoy con mi debilidad yendo delante de Dios cada día diciendo, Señor, esto es lo que hay en mí. Señor, aún las cosas que estoy sosteniendo como absoluto, la verdad no sé si son absolutas. Y aún lo peor de todo, no sé si lo que estoy haciendo está en tu perfecta voluntad. Señor, móstrame. Señor, guíame. Cuando yo tengo ese espíritu, el enemigo no tiene entrada en esto. El enemigo no puede ni acusar ni condenar. El enemigo no puede trabajar en mi conciencia. Hay un testimonio del Espíritu. Hay un testimonio que me dice,
soy un hijo de Dios y estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. La conciencia va a molestar a veces, pero el enemigo, por supuesto, es el que va a estar tocando, ¿no es cierto? Si hay una molestia de la conciencia, tengo la oportunidad de ir delante de la presencia de Dios. Si es una mentira del enemigo, sale. Si es algo real, el Espíritu va a reforzar ese dictado y me va a guiar de la manera correcta. Pero no hay que vivir en condenación. No hay que mirar lo que somos realmente, porque no fuimos aceptados por lo que somos, fuimos aceptados por su Hijo. Y esa es la gracia, y eso es lo que tenemos que vivir. No es tu mérito, es la fe. Es llamar las cosas que no son como si fueran, es ver lo que no hay, no limitarte a que la cosa pase para ponerle un nombre. Es creer en la promesa de Él y vivir en sus promesas. Eso es lo que nos hace santos, eso es lo que nos renueva, eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos hace vivir una vida ardiente en el Espíritu. Vivir según los rudimentos de este mundo nos hace opacos, nos hace desanimados, nos hace personas que les cuesta hacer las cosas, nos hace personas tristes, desalentadas, pero vivir en la fe es una renovación de cada día. Es cada día preguntarle a Él, Señor, ¿qué querés? ¿Cómo querés? Acá estoy, hacé lo que tengas que hacer. Y a eso es a lo que fuimos llamados. Y esto que estamos hablando ahora es lo que están esperando los hijos que van a llegar. Los hijos que cada uno de nosotros vamos a traer, los hijos que vamos a formar, que vamos a ayudar. Esto es lo que ellos están esperando. Ellos están hartos de vivir una vida de mérito, hartos de vivir una vida de prueba y error, porque no llegan a donde quieren llegar. Ellos están esperando algo nuevo que no conocen, y es la vida de fe. Y vos sí la conoces. Es tiempo de vivirla y es tiempo de convidarla a otros. Amén. Nos ponemos de pie.